Ok, primero que todo quiero darle la bienvenida al Luisito Fontecha. Miren ustedes lo que es el poder de la oración y el amor del Padre, cómo nos lo protegió y en un tiempo récord, aquí lo tenemos sentado dando guerra. Luisito hoy nos va a ofrecer la oración, entonces les voy a pedir a todos que cierren sus micrófonos y el Luisito tiene la palabra. Muchas gracias, Jaime. Amado Padre Celestial, he probado tu bondad, he disfrutado de tu bendición, y aunque ya lo sabes, Señor, quiero manifestarte delante de mis hermanos lo inmensamente agradecido que estoy. Agradecido porque me has beneficiado con esa inmensa red de oración de este grupo de luz en el que me has ubicado. Y como nos confirmas en la lectura que vamos a hacer hoy, tú nos concedes la vida, y la vida está en nosotros. No quiero esconderme de tu espíritu, Señor. No quiero huir de tu presencia. Más bien quiero trabajar con mayor ahínco a la divulgación de tu verdad. Inspírame para que pueda vencerme a mí mismo todos los días y para que pueda, junto con mis hermanos, transmitir de la mejor manera esta nueva revelación que nos das. Quiero pedirte, Señor, que por favor les concedas salud, amor, paz, entendimiento a todos aquellos que están sufriendo en los hospitales, en las calles, a consecuencia de tantas cosas y tanto interés de poder en este mundo, Señor. A aquellos que han traído una venda en los ojos durante toda su vida, para que sean iluminados también, para que sean sanados física, mental y espiritualmente, ya que eres tú, Señor, como nos lo recuerdas hoy, quien todo lo obra en todos nosotros. Nos dices que eres el amigo que vive dentro de nuestro corazón y queremos vivir en amor. Queremos vivir en ti, Señor. Por lo tanto, tú vives en nosotros. Muchas gracias por la obra que estás haciendo, Señor, a través de nosotros para este planeta. Amén. Amén. Mil gracias, Luisito. ¿Sí? Y una vez más, llenos de alegría de tenerte de nuevo con nosotros. Muchas Bueno, gracias, Jaime. Muchas gracias a todos. antes de comenzar, quiero comentarles algo que creo que a veces no están ustedes familiarizados con la forma de trabajar. Es el tema estadístico. Un asistente del curso me escribió diciendo que estaba preocupado porque había disminución de los miembros, ¿sí? Entonces yo quiero contarles un poquito cómo funciona esto y hacerles un recuerdo y un recuento. En este curso tenemos 111 personas inscritas, sin contar que somos 5 facilitadores. Tenemos 10 facilitadores auxiliares, o sea, quiere decir que hay, si quitamos esos 10, quiere decir que casi que hay uno por cada 10 personas para atenderlos en la medida de las inquietudes, de las capacidades. No todo el mundo tiene la capacidad de Laurita para estar a estas alturas del reloj en la trasnochada. Entre otras cosas, dentro de esos 111 tenemos 5 de Europa. Y son, yo me quito el sombrero con la gente que entra en esta hora, porque tú estás en las, ¿qué hora? ¿La 1 de la mañana? Sí, son unos bárbaros. Yo digo que es el espíritu del Señor que trabaja. Sin embargo, somos conscientes, ¿sí? Que todo el mundo no puede asistir. Pero quiero contarles algo para su información. Nosotros tenemos, fíjense, en este momento yo llevo un conteo de cuántos comenzamos y cuántos terminamos. En este momento tenemos 51 personas, ¿sí? Y después les contaré con cuántos terminamos presencialmente. Sin embargo, para su información, miren esto, nosotros llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 sesiones, ¿sí? Anteriores sin contar esta. La introducción, somos 111 inscritos, ha sido vista por 401 personas, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos dos tipos de visitas, las visitas del grupo X más las visitas mías, o sea, gente que está afiliada al canal. Entonces tenemos 401.
la primera sesión del prólogo ha sido vista por 441 personas. El prólogo 2, 317. Prólogo 3, 317. Documento número 1, 349. Y documento número 2, porque está muy reciente, solo tiene una semana, 247. Pero es algo que viene creciendo porque hay gente que no tiene el tiempo, ve un pedacito, después vuelve y la termina de ver. Entonces, nosotros sabemos el trabajo que estamos haciendo. Pero es más una cosa, la parte más linda del trabajo que estamos haciendo es que es de trascendencia eterna. Nosotros estamos plantando semillas para el milenio. Ahora, indiscutiblemente que hay 1000 herramientas e indiscutiblemente que con todo lo mejor que hagamos nosotros para tratar de hacer un buen trabajo y a conciencia, pues nunca podremos resolver todas las inquietudes. De hecho, Claudia nota que hay unos materiales ahí para tirar para arriba, ¿sí? No es decir, que ustedes entran a la página de la asociación y se van a quedar aterrados de los buenos materiales que hay. Entonces, lo que pasa es que uno tiene que aprender dos cosas: a utilizar las herramientas y a entender que hay que ir en orden, ¿sí? Pueden ustedes, que dice el dicho que no por mucho madrugar amanece más temprano. Entonces, yo no puedo ponerme ahorita a dedicarme a volverme el rey de los autores de pensamientos y estoy comenzando el libro, porque si ustedes nos hacen caso, si ustedes siguen las instrucciones, se van a dar cuenta cómo documento a documento no solo van a comprender más, sino van a sentir más amor por el plan de nuestro Padre y a comprenderlo más, ¿sí? Nosotros simplemente somos unas herramientas que estamos haciendo un trabajo con una metodología muy definida y muy clara, ¿ok? Nosotros sabemos exactamente el porqué de cada paso que estamos dando. Entonces los invitamos a que usen los recursos, las preguntas que queden, porque siempre quedarán. Al final, pues ustedes están usando el WhatsApp del grupo y creo que se las han atendido sin mayor inconveniente. Si alguno tiene alguna duda adicional, puede tratar de trabajar a través de sus respectivos facilitadores y auxiliares o nos escriben al chat y buscaremos la forma de responderles. Bueno, vamos a iniciar nuestra lectura. Entonces, el prólogo arranca. Jaime, arranco yo. Ok, dale. Y ese es el documento 3. Okay. Sí, cómo no. Vamos entonces a compartir. Ok, seminario Conociendo y Profundizando el libro de Urantia, documento 3, los atributos de Dios. Dios está presente en todas partes. El Padre Universal rige el círculo de la eternidad. Pero Él gobierna en los universos locales, en las personas, a través de sus hijos creadores paradisíacos, del mismo modo que concede la vida a través de estos hijos. Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en sus hijos. Estos hijos creadores, los Micaeles de Dios, son su expresión personal en los sectores del tiempo y para los hijos de los planetas giratorios de los universos del espacio en evolución, o sea, nosotros. Las órdenes menores de inteligencias creadas pueden claramente discernir a los hijos de Dios altamente personalizados y de este modo ellos compensan la invisibilidad del Padre Infinito, quien a causa de su infinitud es menos discernible. Los hijos creadores paradisíacos del Padre Universal son la revelación de un ser de otro modo invisible, invisible debido a la absolutez y la infinidad inherentes en el círculo de la eternidad y en las personalidades de las deidades del paraíso. La facultad de crear no es en rigor un atributo de Dios, es más bien el agregado de su naturaleza actuante, y esta función universal creadora se manifiesta eternamente según está condicionada y controlada por todos los atributos coordinados de la realidad infinita y divina de la primera fuente y centro. Sinceramente, dudamos, aquí en primera persona, en nombre de todos los consejeros divinos, sinceramente dudamos de si se puede considerar que alguna de las características de la naturaleza divina anteceda a las otras. Pero si tal fuera el caso, entonces la naturaleza creadora de la deidad tendría precedente sobre todas las otras naturalezas, actividades y atributos. Y la autoría creadora de la deidad culmina en la verdad universal de la paternidad
de Dios. ¿Hay algún comentario a esta introducción de este documento? Si no, para que continúe entonces Flor. Flor, el micrófono, por favor. Sí, gracias. Voy a compartir. Dicen ustedes cuando se vea, por favor. ¿No lo ven? Ok. Bien, 1. La ubicuidad de Dios. La capacidad del Padre Universal de estar presente al mismo tiempo en todas partes constituye su omnipresencia. Solo Dios puede estar en 2 lugares, en innumerables lugares al mismo tiempo. Dios es simultáneamente presente en el cielo de las alturas y abajo de la tierra. Como exclamó el salmista, ¿a dónde me esconderé de tu espíritu? ¿O a dónde huiré de tu presencia? Yo soy un Dios próximo y remoto, dice el Señor. ¿No lleno acaso el cielo y la tierra? El Padre Universal está siempre presente en todas partes y en todos los corazones de su vasta creación. Él es la plenitud del que todo lo llena en todos y quien todo obra en todos. Y además, el concepto de su personalidad es tal que el cielo, o sea, el universo, y el cielo de los cielos, el universo de los universos, no pueden contenerlo. Es literalmente cierto que Dios es todo y está en todo, pero incluso eso no es el todo de Dios. El infinito solo puede revelarse plenamente en el infinito. La causa nunca puede ser plenamente comprendida por un análisis de los efectos. El Dios viviente es inmensurablemente más grande que la suma total de la creación que ha venido a ser como resultado de los actos creadores de su ilimitado libre albedrío. Dios se revela a través del cosmos, pero el cosmos no puede jamás contener o comprender la totalidad de la infinidad de Dios. La presencia del Padre ronda incesantemente el universo maestro. Se encamina desde el fin del cielo y su circuito es hasta sus confines y no hay nada que se oculte de su luz. No solo existe la criatura en Dios, sino que Dios también vive en la criatura. Sabemos que en Él moramos porque vive en nosotros. Nos ha dado su espíritu, o sea, los fragmentos que se derivan de Él, los ajustadores del pensamiento. Nos dicen, el don del Padre del Paraíso es el compañero inseparable del hombre. Es el Dios siempre presente que lo abarca todo. El espíritu del Padre sempiterno se oculta en la mente de todos sus hijos mortales. Esto es muy hermoso. El hombre sale a buscar un amigo y ese amigo vive dentro de su propio corazón. El verdadero Dios no está lejos, es parte de nosotros. Su espíritu habla desde adentro de nosotros. El Padre vive en el Hijo, o sea, en nosotros. Dios está siempre con nosotros. Es el espíritu guiador del destino eterno. En verdad, de las razas humanas se ha dicho, sois de Dios, porque el que mora en amor, y volvemos al tema del amor, el que mora en amor, mora en Dios y Dios en él. Incluso al obrar mal, vosotros atormentáis al don residente de Dios, porque el ajustador del pensamiento debe sufrir las consecuencias de los malos pensamientos con la mente humana que lo aprisiona. Aquí tenemos que poner atención porque tenemos que ser más conscientes de nuestros pensamientos, porque nuestro ajustador percibe la sensación y la intención de nuestros pensamientos. Y esto es una invitación a que analicemos qué pensamos, porque sí tiene que ver con nuestro ajustador. Hay que tratarlo bien y bonito al ajustador. La omnipresencia de Dios es en realidad una parte de su naturaleza infinita. El espacio no constituye una barrera para la deidad. Dios está en perfecciones y limitaciones discerniblemente presente solamente en el paraíso y en el universo central. Por lo tanto, su presencia no se puede observar en las creaciones que circundan Abona, o sea, afuera de Abona, porque Dios ha limitado su presencia directa y actual en reconocimiento de la soberanía y las prerrogativas divinas de los creadores y gobernantes coordinados de los universos del tiempo y del espacio. O sea, Él respeta a sus órdenes creadas para gobernar. Él se mantiene en su lugar. Por lo tanto, el concepto de la presencia divina debe acomodar una amplia gama de modos y canales de manifestación que contengan los circuitos de la presencia del Hijo Eterno, del Espíritu Infinito y de la Isla del Paraíso.
Y no siempre es posible distinguir entre la presencia del Padre Universal y las acciones de sus eternos coordinados y agencias, ya que ellos cumplen de manera tan perfecta todos los requisitos infinitos de su inmutable propósito. Pero no sucede así con el circuito de la personalidad y los ajustadores. Aquí Dios actúa de manera singular, directa y exclusiva. O sea, personalidad y ajustadores es únicamente Él el que está al mando de eso. Y Él está cerquita de nosotros. El siguiente párrafo inicia así. El controlador universal está potencialmente presente en los circuitos de la gravedad de la isla del paraíso. Y es interesante esto, vamos a analizarlo. Dice, en todas partes del universo, todo el tiempo, en el mismo grado, de acuerdo con la masa, en respuesta a las demandas físicas de esta presencia debido a la naturaleza intrínseca de toda la creación que causa que las cosas se adhieran y residan en él. Vamos a parar ahí tantito. Este cuadrito que ven ustedes, como dice Jaime Cuadrito, que hace alusión a lo que dice, el controlador universal está potencialmente presente en la isla del paraíso. Controlador universal es otra forma. La clase pasada decían que primera fuente y centro, que de dónde venía primera fuente y centro. Bueno, vamos a suponer que son diferentes roles que actúa Dios, y entonces de acuerdo con ese rol es una denominación que se le da como personalidad, y Padre nuestro siempre va a ser Dios el Padre. En el caso del origen de la materia, de la energía y de toda la creación, es la primera fuente y centro. En este caso nos llaman controlador universal, y vamos a ver por qué. Nos dicen que está en el paraíso. Este es un esquema un poquito burdo, digámosle así, de lo que es la isla del paraíso. Ya sabemos que es el único lugar plano que existe en toda la creación. No es redondo, es ligeramente ovalado. Y bueno, está dividido, es el centro de la gran creación. Y está dividido en 3 niveles. Obviamente la realidad es mucho más hermoso, pero este es nada más un esquema para poder entender cómo está. El nivel de arriba, el paraíso superior, es, digamos, el lugar residencial, es donde las deidades viven, ahí están. Dios está ahí, la persona del Padre está ahí, en la parte residencial, que es la parte de arriba. Después viene el paraíso periférico en medio, que tiene muchísimas actividades involucradas, ya vamos a ver con más detalle al respecto. Y el paraíso bajo es, llamémosle así, la maquinaria desde la cual se controla la energía, materia, gravedad, etcétera, de todo el gran universo. Entonces nos dicen que su persona está ahí, dicen, la primera fuente y centro está relacionada con el universo de las siguientes maneras. Gravedad mencionan, entonces vamos a ver, las fuerzas de gravedad de los universos materiales convergen en el centro de gravedad del paraíso bajo. O sea, Dios está arriba, su persona reside arriba, pero las fuerzas de gravedad están amarradas, digamos, a su persona. Él es el controlador de toda la gravedad. Por eso el Padre no se puede mover de ahí, y nos dicen, las fuerzas de la gravedad de los universos materiales convergen en el centro de gravedad del paraíso bajo. Ese es el motivo por el cual la ubicación geográfica de su persona está eternamente fijada en relación absoluta con el centro fuerza energía del paraíso bajo o material del paraíso. Y con esto los lleva a sacar una deducción. El Padre, Dios, no habla con nadie, no viene aquí a la tierra a hablar con nadie. No se le aparece a nadie. ¿Por qué? Porque si se moviera de ahí, se movería todo ese control que está sujeto a su persona. Entonces, vemos ahí algo significativo, pero la personalidad de él, nuestro Padre, vive en la parte superior del paraíso. Esto lo vamos a ver con mayor detalle, pero poco a poco, esto apareció en el prólogo. No sé qué tan claro quedó en ese momento, pero ahorita, conforme vamos volviendo a repasar los detalles, vamos aclarando las cosas y los conceptos. Bien, continuemos. Asimismo, la primera fuente y centro está potencialmente presente en el absoluto no cualificado, el depositario de todos los universos del futuro eterno aún no creados, o sea, los espacios exteriores. Así pues, Dios penetra potencialmente los universos físicos del pasado, presente y futuro. Él es la base primordial de la coherencia de la así llamada creación material. Este potencial no espiritual de la deidad se hace actual aquí y allá en todo el nivel de existencias físicas por la inexplicable intrusión de alguna de sus agencias exclusivas
en la escena de la creación universal. Dios tiene presencia de mente y esa está correlacionada con la mente absoluta del creador conjunto, el espíritu infinito. Pero en las creaciones finitas se le discierne mejor en la mente cósmica de los espíritus rectores del paraíso y funciona ubicadamente. Así como la primera fuente y centro está potencialmente presente en los circuitos de mente del actor conjunto, también está potencialmente presente en las tensiones del absoluto universal. Pero la mente de origen humano es la dádiva de las hijas del actor conjunto, las ministras divinas de los universos en evolución. Ya vamos a ir viendo cómo se derivan los diferentes canales hasta llegar a nosotros. En este caso, la mente viene del espíritu infinito, el actor conjunto, a través de las ministras divinas, pero lo vamos a ver después con más detalle. El espíritu omnipresente del Padre Universal está coordinado con la función de la presencia universal del espíritu del Hijo Eterno y el sempiterno potencial divino del absoluto de deidad. Pero ni la actividad espiritual del Hijo Eterno y sus hijos coordinados, ni los otorgamientos de la mente del Espíritu Infinito parecen excluir la acción directa de los ajustadores del pensamiento, los fragmentos de Dios que residen en los corazones de sus hijos criaturas. Respecto a la presencia de Dios en un planeta, sistema, constelación o universo, o el grado de tal presencia en cualquier unidad creacional, es una medida del grado de la presencia en evolución del Ser Supremo. Está determinada por el reconocimiento global de Dios y la lealtad a Él de parte de la vasta organización universal que se extiende hasta los sistemas y los planetas mismos. Por esto mismo, a veces, esto es interesante, con la esperanza de conservar y salvaguardar estas fases de la valiosa presencia de Dios, en algunos planetas e incluso sistemas ahogados en la tiniebla espiritual, se someten en cierto sentido a una cuarentena o parcialmente se aíslan del intercambio de las unidades con las unidades más grandes de la creación. Esto nos está pasando a nosotros. Estamos aislados nosotros debido a la rebelión. Y todo esto, tal como funciona en Urantia, es una reacción de defensa espiritual de la mayoría de los mundos para salvarse a sí mismos, dentro de lo posible, de sufrir las consecuencias aislantes de las acciones alienantes de una minoría testaruda, malvada y rebelde. Hablan de los que se rebelaron en su momento. Si bien el Padre incluye paternalmente en los circuitos de todos sus hijos a todas las personalidades, su influencia sobre ellos está limitada por la lejanía de su origen de la segunda fuente y centro de la deidad y aumenta a medida que el logro del destino de ellos se acerca a esos niveles. El hecho de la presencia de Dios en las mentes de las criaturas está determinado por si están o no habitados por los fragmentos del Padre, tales como los monitores misteriosos, es otra forma de llamar a los ajustadores del pensamiento. Pero su presencia efectiva está determinada por el grado de cooperación concedido a estos ajustadores por la mente en la cual residen. Esto es bien importante y es la base de todo. El grado de cooperación nuestra a nuestros ajustadores del pensamiento es lo que hace efectiva. Más efectiva es la respuesta de nuestro Padre. O al menos visualizarla, o sentirla, o detectarla, o discernirla. Las fluctuaciones de la presencia del Padre no se deben a la mutabilidad de Dios. El Padre no se retira en reclusión porque haya sido desairado. Su efecto no se enajena debido a la mala acción de la criatura. Más bien, sus hijos, o sea, nosotros, habiendo sido dotados por el poder de elección con respecto a Él, nuestro Padre, en el ejercicio de esa elección, determinan directamente el grado y limitaciones de la influencia divina del Padre en sus propios corazones y almas. Lo que acabamos de decir, somos nosotros los que limitamos a partir de nuestra... de no abrir la puerta hacia la presencia del ajustador o tratar al menos de llamar a nuestro Padre para que esté con nosotros. Somos nosotros los que decidimos en un ejercicio de libre albedrío si queremos a nuestro Padre o no. El Padre se ha entregado libremente a nosotros, sin límite y sin favor. No muestra preferencia de personas, planetas, sistemas o universos. En los sectores del tiempo, solo confiere honores diferenciales a las personalidades paradisíacas de Dios, el séptuple, o sea, los creadores coordinados de los universos finitos. Y aquí termino yo, dejo de compartir, si hay alguna duda. Que aparentemente no hay.
Me da gusto porque Florecita, parece que se explicó muy bien. ¿Qué yo, pasó? yo quisiera decir algo Sí. y era como ampliar un poquitico más ese tema que incluso empata con el tema que vimos en la reunión pasada. Era de cómo podemos, si hablamos de que lo más importante es como esa relación con nuestro ajustador, ¿sí? Es Ujú. cómo podemos potencializar esa relación con Dios, ¿sí? Con nuestro ajustador, pues para acercarnos más a Dios. Entonces, ahí quisiera que nos explicaras un poquitico de qué deberíamos nosotros hacer o cuál sería esa colaboración que deberíamos prestar con el ajustador para acercarnos más a ese propósito del Padre. Mira, posteriormente va a haber unos lineamientos que nos marcan exactamente cómo podemos detectar la cercanía con el ajustador, pero lo básico que podemos medir es una de las cosas que para las que estamos aquí es para manifestar amor al de junto. O sea, servicio amoroso a todos los seres que nos rodean, en todo lo que hacemos, hacerlo bien y bonito, que nuestra intención siempre sea la mejor. Esa es la mejor forma de darle al ajustador los elementos necesarios para que él pueda trabajar en nosotros. Cuando nosotros, con nuestros pensamientos, acciones, decisiones, buscamos hacer la voluntad del Padre, buscamos amarnos, buscamos hacer las cosas rectas, derechas, con integridad, como debe ser, estamos de algún modo manejando o actuando a la par con los deseos del Padre. El amor manifestado en todas las formas, niveles, hechos, acciones de la vida, se van a traducir en resultados positivos, en resultados espirituales. Cuando tú amas verdaderamente, actúas de acuerdo con cómo amas. Si eres verdad, estamos asumiendo de que no es nada más de dientes para afuera, sino que realmente dentro de tu persona intentas, o sea, no es un proceso de un día para otro, nos lleva toda una vida a lograr ese punto, pero ese es el objetivo de esta vida, crear una perfección a nivel humano de esta experiencia de vida, y la única forma, lo que te dice es, lo que te dice, si lo estás logrando es cuando sientes amor por todo, pero un amor real, verdadero, que te pone en la posición de hacer el bien para todos, para todo, para ti mismo, para el planeta, para la creación y para el Supremo, porque además la pequeña actuación de nosotros tiene que ver con la creación de toda, con el avance de toda la creación. No sé si queda medio claro, pero es una forma, como en algún documento, miden un poquito la medida de tu amor por el prójimo es una forma de visualizar si estás o no de acuerdo con el ajustador de pensamiento. Claro, hay hermanitos que es medio más difícil como que tenerles cariñito, pero pues ahí está el reto, ¿no? Salir adelante con eso. Sí, Martita, te quedó, o sea, contesté un poquito lo que querías. Seguramente tú también sabes algo más al respecto, seguramente, porque tú eres muy Y buena para eso. de pronto antes de hacerle la palabra a José y a Pilar que están en línea, de pronto es empatarlo un poquito como esa parte de colaboración nuestro, de tomar esos espacios también como para sintonizarnos con esa voluntad del ajustador. Entonces, como lo decía Jaime, yo estudiaba el video de hace 4 años y era algo muy importante que él recalcaba, es de parte nuestra, también nosotros, cómo nos ponemos receptivos para recibir como esa Claro, guía. Entonces, de claro, pronto, decía Jaime, tenemos muchas actividades, tenemos temas de familia, tenemos temas de trabajo y no dedicamos como ese tiempito también a ponernos en ese estado de sintonía con el ajustador para saber qué nos dice, ¿sí? Qué se nos sugiere, qué se nos inspira de pronto frente a las decisiones de cada día. Entonces, claro. era como empatar eso de qué tiempo nosotros estamos colaborándole a él y dedicándole para que él pueda trabajar en nuestra mente, no en el bullicio del día a día, no en lo diario, porque pues en lo diario se nos va a ir el tiempo, sino qué Claro. momento podemos sacar nosotros para tener esos espacios de silencio y poder escuchar y decirle al Padre, aquí estamos, pues que se haga tu voluntad, a ver qué se nos viene a la cabeza y qué nos puede inspirar eso como en un momento de silencio, de calma y meditación. Claro. Y algo que muy importante que tenemos nosotros, que no estaba antes, que ahora nosotros sabemos que existen los ajustadores. Yo me enteré gracias a Luis Durante, si no yo no hubiera sabido. Y el simple hecho de saberlo yo creo que ya marca un cambio en nuestro modo de actuación y respuesta al detalle, ¿no? Pepito, ¿qué pasó? Buenas tardes a todos. Con el gusto de participar.
quería solo destacar 2 puntos que me parecen que vale la pena resaltar, ¿no? Con respecto a la introducción, cuando se habla de crear, las divinidades tienen como característica más notable la posibilidad de traer a la existencia a un ser, ¿no? Pero en el libro Durantia vamos a encontrar que esta cualidad divina se califica de diferentes formas según el ser que se trae a la existencia. Por ejemplo, Dios crea y utilizan la palabra crear cuando trae a la existencia seres finitos, como nosotros. Cuando se trata de seres absonitos o superabsonitos, se usa la palabra eventuar. O sea, Dios eventúa o existencia los seres absonitos. Y cuando se trata de un acto hecho en la eternidad, por ejemplo, su diferenciación en el Hijo Eterno o en el Espíritu Infinito, se usa la palabra eternizar. Entonces, Dios eterniza cuando aparece en la eternidad el Hijo Eterno y el Espíritu Infinito, así como la isla del paraíso también se eternizó. Pero lo más lindo de ese párrafo introductorio es cuando dicen que de todas las cualidades divinas que tiene el Padre, la que trasciende a todos sus atributos, ¿no? En su divinidad, o sea, la que trasciende su omnisapiencia, su omnipotencia, su omnipresencia, etcétera, es la cualidad de ser Padre, de ser el Padre universal. Y el otro comentario con respecto a la ubicuidad de Dios. Florcita ha dicho muy bien que Dios no puede moverse del centro de toda la creación, del paraíso, porque si se moviera, vendría un cataclismo y todo se desarma, ¿no? Sin embargo, Dios no necesita moverse de donde está, porque está en todas partes, ¿no? Ubicuidad significa la capacidad de poder estar al mismo tiempo funcionando de distinta manera en todas partes. Y está justo dentro de nosotros a través de sus fragmentos divinos, ¿no? Una clase de esos fragmentos son los ajustadores. Y además él está representado por sus hijos paradisíacos, ¿no? Y nosotros en Urantia tuvimos un encuentro espectacular, ¿no? Con un hijo creador que escogió entre 10 millones de planetas venir aquí, ¿no? Entonces, esas 2 ideas eran las que yo quería destacar de estos párrafos. Gracias. Muchas gracias, Pepe, y gracias por tu definición esclarecedora sobre la palabra ubicuidad, que es importante también. Pilar. Hola Flor, ¿cómo estás? Bien, Es que gracias. quiero como que tú me des tu concepto de algo que a mí como que me ronda en la cabeza mucho, y es cuando el libro dice que los reveladores nos dicen en el libro que el ajustador del pensamiento sufre a causa de nuestros malos pensamientos y de nuestras malas obras. Sí, Si se nos da el libre albedrío, el poder de decisión, y si incluso en este mismo documento más adelante hablan de las inevitabilidades, ¿cómo puedo interpretar yo ese sufrimiento del ajustador del pensamiento desde cómo lo interpretamos nosotros los humanos, o cómo es eso? mira, inclusive después lo comentan nuevamente, los mismos reveladores dicen que no entienden exactamente cómo es que sufre, pero el ajustador vive con nosotros todos esos momentos. Y la clase pasada, Pablo hizo un ejemplo muy bueno, creo yo, estaba escuchando el audio, sobre ese tipo de dolor. Hablaba de su relación con un hijo, que cuando su hijo está chiquito, si el niño se cae, bueno, al padre le duele que el niño se caiga, porque sabes que puede sufrir, le puede doler, se puede lastimar, se le puede raspar, etc. Pero tú entiendes que esa caída también le va a permitir, o caerse otra vez porque no aprendió, o no volverse a caer porque quizás aprendió. O sea, te duele porque no quieres que le pase nada, quieres que lo hagan todo perfecto, pero al mismo tiempo tienes que permitirles que hagan sus cosas. Y ahora, en un universo tan grande como este, el punto de vista de los creadores es mucho más objetivo, o sea, es un plan macro, y ellos están viendo los pequeños detallitos que para nosotros son un caos total.
Para ellos son parte de un proceso evolucionario que eventualmente va a llegar a dar un resultado. Y sí, les dolerá que nos equivoquemos, porque sabe que nos puede doler y en el Inter nos puede ir muy mal. Pero no hay otra forma, o sea, a menos, hay dos formas de aprender. Una, o lo analizas y mentalmente haces un examen conscientemente y lo aprendes desde tu mente, o vives la situación y te caes y te resbalas y te rompes y te bueno. O sea, hay dos formas. ¿Cuál queremos? El Padre quisiera que todo esté bien, pero parte del crecimiento de este gran universo y de la evolución, de esta técnica evolucionaria en la cual estamos viviendo nosotros, que es obra del Padre, es parte de eso. Es error y salir adelante. Entonces, les dolerá en una forma, pero también lo entienden desde otra perspectiva. Ellos son muy objetivos en ese sentido. No sé si logro darte a entender mi punto de vista. Igual seguimos hablando de esto. Vamos a darle tiempo al que sigue porque luego ahí viene Pablo, mira, ahí viene Pablo. Es que yo no sé. Estoy terca con ese tema. Fíjate que me iba a comentar sobre eso porque creo que tu explicación estuvo clara, ¿sí? Sí quería que comentar era sobre lo de la ubicuidad y la omnipresencia para hacer una pequeña diferenciación. A ver, la omnipresencia de Dios, ¿verdad? Es debido a su absolutez, no tiene tiempo y espacio, o sea, está omnipresente, presente en todos lados y de manera absoluta. Pero la ubicuidad es una especie de atenuación de esa omnipresencia. Por ejemplo, cuando hablamos de la presencia de Dios en el gran universo, cuando se refiere al marco del tiempo y el espacio, ahí hay una atenuación, porque el absoluto es sin tiempo y sin espacio, pero cuando estamos enmarcándolo dentro del tiempo y espacio, su presencia espacio-temporal, ahí estamos hablando de ubicuidad. Y en este caso, esa ubicuidad se descarga entonces en la presencia del Supremo, que es el que se encarga del tiempo y el espacio, o en los niveles de trascendencia, que sería entonces el último. Pero la omnipresencia sí es sin tiempo y sin espacio porque es a nivel de absolutez. Esa pequeña diferenciación entre la omnipresencia y la ubicuidad quería comentar. Ok, ya. Gracias, Pablo. Bueno, y le damos paso a, sigue Jaime. Segundo, el poder infinito de Dios. Todos los universos saben que el Señor Dios Todopoderoso reina. Los asuntos de este mundo y de otros mundos están divinamente supervisados. Él obra según su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Es eternamente cierto que no hay poder sino el de Dios. Dentro de los límites de lo que es consecuente con la naturaleza divina, es literalmente cierto que con Dios todas las cosas son posibles. El lento y prolongado proceso de pueblos, planetas y universos está bajo el perfecto control de los creadores y administradores universales y se desarrolla de acuerdo con el eterno propósito del Padre Universal, procediendo en armonía y orden y en conformidad con el omnisapiente plan de Dios. Solo existe un único legislador. Él sostiene los mundos en el espacio y hace girar los universos en torno al infinito círculo del circuito eterno. De todos los atributos divinos, su omnipotencia, especialmente tal como prevalece en el universo material, es la mejor comprendida visto como un fenómeno no espiritual. Dios es energía. Esta declaración de un hecho físico se basa en la incomprensible verdad de que la primera fuente y centro es la causa fundamental de los fenómenos físicos universales de todo el espacio. De esa actividad divina se deriva toda la energía física y otras manifestaciones materiales. La luz, es decir, la luz sin calor, es otra de las manifestaciones no espirituales de las deidades. Y hay aún otra forma de energía no espiritual que hasta ahora es virtualmente desconocida en Urantia, pues aún no se le ha distinguido. Dios controla todo el poder. Él ha abierto un camino para el relámpago, ha ordenado los circuitos de toda la energía. Él ha decretado el momento y la forma de las manifestaciones de todas las formas de la energía y la materia. Y contiene todas estas cosas eternamente en su control sempiterno, en el control gravitacional que se centra en el paraíso bajo. La luz y la energía del Dios eterno giran por siempre en torno a su majestuoso circuito de la posesión infinita, pero ordenada, de las huestes estelares que componen el universo de los universos.
Toda la creación gira eternamente alrededor del centro de la personalidad paradisíaca de todas las cosas y todos los seres. La omnipotencia del Padre pertenece a la dominación ubicua del nivel absoluto, en donde las tres energías, material, mental y espiritual, son indistinguibles en estrecha proximidad a Él, la fuente de todas las cosas. La mente de la criatura, no siendo ni monota ni espíritu del paraíso, no responde directamente al Padre Universal. Dios se ajusta a la mente imperfecta de los mortales de Urantia a través de los ajustadores del pensamiento. El Padre Universal no es una fuerza transitoria, un poder cambiante ni una energía fluctuante. Noticias 24 horas, ahí donde estaba. Por Ahí, favor, micrófonos. El poder y la sabiduría del Padre son completamente adecuados para enfrentar todas y cada una de las exigencias del universo. Según se producen las emergencias de la experiencia humana, Él las ha previsto todas y por lo tanto no reacciona a los asuntos del universo de manera indiferente, sino más bien de acuerdo con los dictados de la sabiduría eterna y en consonancia con los mandatos del juicio infinito. A pesar de su apariencia, el poder de Dios no funciona en el universo como una fuerza ciega. A veces surgen situaciones en las cuales parece que se han tomado medidas de emergencia, que se han suspendido las leyes naturales, que se han reconocido inadaptaciones y que se está haciendo un esfuerzo para rectificar la situación. Pero esto no es así. Estos conceptos de Dios se originan en el limitado alcance de vuestro punto de vista, en la finitud de vuestra comprensión y en la esfera circunscrita de vuestro examen. Tal malentendido de Dios se debe a la profunda ignorancia de que os halláis respecto a la existencia de las leyes superiores del reino, la magnitud del carácter del Padre, la infinidad de sus atributos y el hecho de su libre albedrío. Las criaturas planetarias, habitadas por el Espíritu de Dios, esparcidas aquí y allá por todos los universos del espacio, son tan casi infinitas en número y orden, sus intelectos son tan diversos, sus mentes son tan limitadas y a veces tan torpes, su visión es tan reducida y localizada que es casi imposible formular generalizaciones sobre la ley que expresen adecuadamente los atributos infinitos del Padre y al mismo tiempo sean en alguna medida comprensibles para estas inteligencias creadas. Por consiguiente, para vosotros, las criaturas, muchos de los actos del Creador Todopoderoso parecen arbitrarios, indiferentes y con frecuencia insensibles y crueles, pero nuevamente os aseguro que no es verdad. Todas las acciones de Dios responden a un propósito, son inteligentes, sabias, generosas, eternamente atentas al mejor bien, no siempre de un ser específico, una raza determinada, un planeta específico o incluso de un universo determinado, pero sí para el bienestar y mejor bien de todos, desde los más bajos hasta los más altos. En las edades del tiempo, a veces puede parecer que el bienestar de la parte difiere del bienestar del todo. En el círculo de la eternidad, tales diferencias aparentes no existen. Somos todos parte de la familia de Dios y por lo tanto a veces debemos participar de la disciplina de la familia. Muchas de las acciones de Dios que tanto nos perturban y confunden son el resultado de las decisiones y dictámenes finales de la omnisapiencia que facultan al actor conjunto a ejecutar la elección de la voluntad infalible de la mente infinita, a hacer cumplir las decisiones de la personalidad de perfección, cuyo examen, visión y solicitud abarcan el bienestar más elevado y eterno de toda su vasta y extendida creación. Ocurre, pues, que vuestro punto de vista aislado, seccional, finito, burdo y altamente materialista y las limitaciones inherentes a la naturaleza de vuestro ser, constituyen tal impedimento que sois incapaces de ver, comprender o conocer la sabiduría y bondad de muchos de los actos divinos que os parecen cargados de una crueldad tan aplastante y caracterizados por la indiferencia tan extrema para el consuelo y bienestar, la felicidad planetaria y la prosperidad personal de vuestros semejantes. Es a causa de las limitaciones de la visión humana. Es debido a vuestro entendimiento restringido y a vuestra comprensión finita que equivocáis los motivos de Dios y pervertís sus propósitos. Pero muchas cosas ocurren en los mundos evolutivos que no corresponden a las secciones personales del Padre Universal. La omnipotencia divina está perfectamente coordinada con los otros atributos de la personalidad de Dios. Ordinariamente, el poder de Dios solo está limitado en su manifestación espiritual en el universo por tres condiciones o situaciones. Primero, por la naturaleza de Dios, especialmente su amor infinito, por la verdad, la belleza y la bondad. Segundo, por la voluntad de Dios,
su ministerio de misericordia y la relación paternal con las personalidades del universo. Tercero, por la ley de Dios, por la rectitud y justicia de la eterna Trinidad del paraíso. Dios es ilimitado en poder, divino en naturaleza final, en voluntad, infinito en atributos, eterno en sabiduría y absoluto en realidad. Pero todas estas características del Padre Universal están unificadas en la deidad y universalmente expresadas en la Trinidad del paraíso y en los divinos hijos de la Trinidad. Por lo demás, fuera del paraíso y del universo central de Abona, todo lo que pertenece a Dios está limitado por la presencia evolutiva del Ser Supremo, condicionado por la presencia eventuante del último y coordinado por los tres absolutos existenciales, el absoluto de la deidad, el absoluto universal y el absoluto no cualificado. Y la presencia de Dios está así limitada, porque tal es la voluntad de Dios. Inquietudes. A ver, Claudia, pero conecta tu micrófono. Sí, ¿qué significa monota? No la Monota. encontré en el diccionario. Ok. Gracias. Monota es un estado que se vive cuando estamos en la morontia. A ver, Pepe. Creo que te estás refiriendo a la mota morontial, que es la filosofía superior que vamos a conocer cuando estemos en el mundo morontial. Pero la monota se refiere a otra, más bien a algo relacionado con la energía. No estoy muy seguro. Bueno, quizás Pablo tenga la respuesta precisa, ¿no? Lo que yo quería resaltar era el término que usan los reveladores para referirse al infinito. Hablan del círculo de la infinidad. Me parece que han escogido un símbolo perfecto, ¿no? Para expresar algo que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Un círculo, el círculo de la infinidad, ¿no? Y aquí se destaca en esta sección o numeral esa capacidad, esa cualidad de Dios de conocer todo, de saber todo, ¿no? Y inclusive en varios pasajes de la Biblia se lee que Dios ha creado las estrellas, las conoce a todas y las llama por su nombre, ¿no? Eso nos da una idea del inmenso conocimiento que puede tener una divinidad, en este caso Dios el Padre, ¿no? Pero hay un párrafo que llama la atención cuando dice que las cosas que suceden en nuestra dimensión finita, cosas que son terribles y que uno responsabiliza a Dios por eso, no son en realidad actos de Dios, son actos humanos que pueden influir en la realidad. Es interesante pensar, reflexionar en eso. Eso nomás quería anotar en esta parte. Gracias, Pepe. A ver, Flor. Sí, en el documento 42 está la definición de monota. Monota es la energía viviente no espiritual del paraíso. Ahí está. Ok, gracias, Flor. Se confunde con mota morontial. Ok, gracias, Pepe. Arturo. Y aquí nada más una inquietud del último párrafo que leíste, Jaime. En pocas palabras, ahora sí, para entenderlo a nuestro nivel pensamiento, Dios, obviamente, al momento de delegar su poder absoluto, también se está autoconteniendo para no delegar todo su poder, para que actúen, obviamente, sus hijos, que son los que están a nivel evolutivo, que es Dios el último, etcétera, etcétera, coordinando esa parte para nosotros. No sé si me expliqué bien. A ver, voy a leer esta parte. O sea, ok. Por lo demás, fuera del paraíso y del universo central de Abona,
Todo lo que pertenece a Dios está limitado por la presencia evolutiva del Supremo, coordinado por la presencia eventualmente del Último y coordinado por los tres absolutos existenciales, el absoluto de deidad, el absoluto universal y el absoluto no calificado. Y la presencia de Dios está limitada porque tal es la voluntad de Dios. Entonces, a lo que me refiero es que Él no está actuando directamente porque obviamente delegó cierto poder, que son los que están actuando en supremacía, pero no está actuando directamente Dios fuera de lo que es el paraíso en los superuniversos con su poder ilimitado. No sé si me explico bien. Estamos, o sea, eso es lo que está diciendo en pocas palabras. O sea, a final de cuentas, Dios no actúa fuera de los límites de la isla del paraíso y del universo central, porque ahí es infinitamente en poder. Fuera de esos límites, en los superuniversos, ya se encargan de ese poder, obviamente todas estas superpersonalidades, y es por eso que él no actúa en, en poder absoluto, por eso se autolimita, pero obviamente por decisión propia al delegar ese poder. ¿Estoy comprendiendo bien esa parte? Sí, Pablo lo acaba de explicar, sí, muy claro sobre Sí. cómo el Señor va delegando y tiene una forma de llegar a nosotros y a toda su creación, ¿sí? A través de los diferentes seres, de las diferentes deidades que él mismo crea. Ok, entonces si comprendo bien, Dios, obviamente, por su propia decisión, decidió limitarse en poder para que actúen esas superpersonales en su nombre. ¿Es correcto? Okay. Eso era mi duda. Gracias, Jaime. De hecho, Dios el séptuplo es eso, es la forma como Dios llega desde el paraíso a nosotros, las creaciones más pequeñas, los seres finitos mortales, que somos seres ascendentes. ¿Ok? ¿Alguna otra inquietud? Si no, continuamos. Paulita. Sí. Me dicen cuando se vea, por favor. Ya. Ya. Gracias, Jaime. Numeral 3. El conocimiento universal de Dios. Y empezamos aquí con una frase que dice, Dios lo ve todo y conoce el por qué y para qué de las cosas. Ahora, decíamos, Dios sabe todas las cosas. La mente divina está consciente de y familiarizada con el pensamiento de toda la creación. Su conocimiento de los acontecimientos es universal y perfecto. Las entidades divinas que proceden de él son parte de él. Aquel que equilibra las nubes es también perfecto en conocimiento. Los ojos del Señor están en todas partes. Vuestro gran maestro dijo, refiriéndose al gorrión insignificante, ni uno de ellos caerá a la tierra sin que mi Padre lo sepa. Y también hasta los cabellos de vuestra cabellera están numerados. Él cuenta el número de las estrellas y las llama por su nombre. El Padre Universal es la única personalidad en todo el universo que realmente conoce el número de estrellas y los planetas del espacio. Todos los mundos de todos los universos están constantemente en el ámbito de la conciencia de Dios. Dice él también, con seguridad he visto la aflicción de mi pueblo. He oído su llanto y conozco sus pesares, porque el Señor mira desde el cielo. Contempla a todos los hijos de los hombres, desde el lugar de su habitación mira a los habitantes de la tierra. Cada hijo creado puede decir en verdad, Él conoce el camino que tomo y cuando me haya puesto a prueba, saldré como el oro. Dios conoce nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Él comprende nuestros pensamientos desde lejos y conoce todos nuestros caminos. Todas las cosas están desnudas y se abren ante los ojos de aquel con quien tenemos que ver.
Y debería ser consuelo auténtico para todo ser humano comprender que Él conoce vuestro cuerpo y recuerda que sois polvo. Jesús, al hablar de Dios viviente, dijo: vuestro Padre sabe qué necesitáis aún antes de que vosotros se lo pidáis. Dios posee un poder ilimitado para saber todas las cosas. Su conciencia es universal. Su circuito personal incluye a todas las personalidades y su conocimiento hasta de las criaturas inferiores es complementado indirectamente mediante la serie descendiente de hijos divinos. Aquí fijémonos que nos dice indirectamente, es a través de los hijos divinos, de los hijos creadores, o sea, los que de una o de otra manera vienen hacia nosotros para hacernos crecer, ¿no? Y es la manera indirecta en que se está acercando. Directamente a través de los ajustadores de pensamiento. Ahí sí, en forma directa, está Dios con nosotros, ¿no? Su conciencia universal. Además, el Espíritu Infinito está presente constantemente en todas partes. No estamos completamente seguros. Bueno, esto nos lo está diciendo los ajustadores, perdón. Nos los están diciendo porque es lo que ellos piensan, ¿no? No estamos completamente seguros de si Dios eligió o no conocer de antemano los sucesos pecaminosos. Pero aunque Dios preconozca las acciones del libre albedrío de sus hijos, tal preconocimiento no abroga en lo más mínimo la libertad de ellos. Una cosa es segura, a Dios no se le sorprende con nada. La comprensión, la omnipotencia no implica el poder de hacer lo no factible. La acción que no sea divina. Tampoco implica la omnisciencia, el conocimiento de lo que no puede conocerse, pero la mente finita difícilmente puede comprender tales declaraciones. Es muy poco probable que la criatura pueda entender el alcance y las limitaciones de la voluntad del Creador. Y preparé un pequeño resumen de lo que a mi juicio son algunos conceptos que debemos de guardar y de entender sobre el conocimiento del Padre universal de Dios, ¿no? Y Dios está al tanto de todas las cosas y posee el poder ilimitado de comprender todo. O sea, ven nada más qué atributo, qué grandeza, ¿no? O sea, ya es cuando uno entiende, cuando nos hablan de lo limitado que somos, que nuestra mente, por mucho que se esté expandiendo y todo, no alcanzamos a comprender esas magnitudes, ¿no? Su conocimiento es universal y perfecto. Perfecto. O sea, esa palabra creo que todas las entendemos y no hay otra para decir lo que es perfecto, ¿no? Él conoce el número de estrellas y además la cita por su nombre y de los planetas del espacio. O sea, no nada más las estrellas, también todos los planetas. Su conciencia es universal, o sea, abarca todo, está en todo. A Dios nunca se le atrapa por sorpresa. Esta última es como una forma de decir, a veces nosotros aquí decimos, ay, ya te sorprendí, ya te atrapé. A él no hay forma, o sea, está mucho después que nosotros. No hay forma, ¿no? Sino es de una magnitud y una grandeza que en el numeral pasado, en el 2, que era sobre la naturaleza, había un párrafo que decía que los seres humanos amamos a Dios o al Padre más por su naturaleza que por sus atributos. Aquí en este capítulo estamos viendo los atributos
Y estamos viendo qué difícil es entender los atributos. Por eso, pues sí es más fácil amarlo o entenderlo por su naturaleza. Bueno, dejo de compartir. Si hay alguna duda, con mucho gusto la vemos. Pues creo que está muy... A ver, Pepe, adelante. Aquí salió lo de las estrellas que decías. Sí. Bien, aquí me parece importante resaltar el párrafo 334, ¿no? ¿El párrafo qué? El párrafo 333 y el 334, ¿no? Dios posee el poder ilimitado de conocer. Y al conocer todo, al ver el pasado, el presente y el futuro en una línea continua, sabe quién va a pecar, sabe quién va a fallar, ¿no? Sin embargo, mantiene en forma absoluta y respeta nuestro libre albedrío. No influye para nada en el libre albedrío de nadie, no solamente de nosotros humildes seres mortales, sino también de altas personalidades divinas. Dios sabe de antemano quién caerá en pecado, quién causará una rebelión o quién caerá en la iniquidad. Sin embargo, nos ha dado libre albedrío y respeta ese libre albedrío. Y el revelador de este documento dice, no sabemos si Dios, no estoy seguro, usa esas palabras, ¿no? Si Dios sabe de antemano que alguna de sus criaturas caerá en pecado. Por supuesto que sabe, y por alguna razón que nosotros no llegamos a comprender, Dios permite que eso suceda. Quizás porque al ver el principio y el final de las cosas, sabe que todo va a terminar bien. Y que eso es parte de ese gran plan, de ese gran programa que tiene para toda su creación. Eso quería resaltar y, digamos, hacer que meditemos un poco más sobre eso. Gracias, Pepe. A mí también me llamó ese párrafo, sobre todo cuando habla el revelador de que dice que no está seguro de que sepa Dios antes. A mí sí me dejó pensando que como el don del libre albedrío lo tenemos ahí y es nuestra responsabilidad lo que decidimos, entonces él ya sabe que van a existir cosas muy adecuadas a lo que vamos a hacer y muchos errores de juicio que vamos a cometer a lo largo de nuestra vida. Entonces, como es una manera de aprender y estamos en un mundo evolutivo y constantemente nos vamos a tener que estar enfrentando a este tipo de situaciones para realmente evolucionar y crecer, pues tienes que vivirlo, ¿no? Como el Padre y como lo que hemos estado viendo. Te va a dejar que te caigas y a veces hasta que te rompas la boca y te vuelvas a levantar, ¿no? Pero a ciencia cierta los reveladores dicen que pues no lo ha dicho. Entonces, ¿por qué? ¿Quién sabe? Pero no lo confirman, ¿no? Ese es el punto de vista. ¿Alguien más? O ya le damos la palabra a Carlos. Bien, continuamos. 4. La ilimitabilidad de Dios. La sucesiva investidura de sí mismo a los universos a medida que estos son hechos existentes no disminuye de ningún modo el potencial de poder ni la reserva de sabiduría que siguen residiendo y reposando en la personalidad central de la deidad. En potencial de fuerza, sabiduría y amor, el Padre no ha menguado nunca su posesión ni se ha despojado de atributo alguno de su gloriosa personalidad como resultado de su dávida ilimitada de sí mismo a los hijos paradisíacos.
a sus creaciones subordinadas y a las múltiples criaturas de estas creaciones. La creación de cada universo nuevo exige un nuevo ajuste de la gravedad, pero incluso si la creación continuara indefinida y eternamente, incluso hasta el infinito, de manera que finalmente la creación material existiese sin limitaciones, aún así, el poder de control y coordinación que reside en la isla del paraíso equivaldría al dominio, control y coordinación de tal universo infinito y sería adecuado para él. Posteriormente a esta concesión de fuerza y poder ilimitados sobre un universo sin límites, el infinito aún estaría sobrecargado con el mismo grado de fuerza y energía. El absoluto no cualificado no sufriría ningún menoscabo. Es decir, Dios no se gasta, como podemos pensar que por tanto repartirse por ahí se va gastando, ¿no? Recordemos que el absoluto no cualificado, como nos dijo Jaime, es como si fuera una bodeguita donde están guardados los materiales para las futuras creaciones. No va a llegar nunca el momento en que Dios te pregunte, se nos está acabando la reserva, se está desocupando la bodeguita. No, por más que se crea y se crea, ese absoluto no cualificado no sufrirá ningún menoscabo, sigue igualito como el primer día. Dios seguiría poseyendo el mismo potencial infinito, como si no se hubiesen vertido fuerza, energía y poder para dotar a un universo tras universo. Lo mismo ocurre respecto a la sabiduría. El hecho de que la mente se distribuya tan libremente para el pensamiento de los dominios de ningún modo empobrece en lo más mínimo la fuente central de la sabiduría divina. A medida que se multiplican los universos y los seres de los dominios aumentan en número hasta los límites de la comprensión, aunque la mente continúe sin fin prodigándose estos seres de elevada o inferior condición, la personalidad central de Dios seguirá, no obstante, abarcando la misma mente eterna, infinita y omnisapiente. El hecho de que Él envíe espíritus mensajeros procedentes de sí mismo para que habiten en los hombres y las mujeres de vuestro mundo, ¿no? Los ajustadores de pensamiento, y de otros mundos, no disminuye en modo alguno su capacidad de funcionar como personalidad de espíritu divino y todopoderoso. Y no existe límite ninguno al grado o número de estos monitores espirituales que Él pueda y desee enviar. Es decir, nunca se van a agotar los ajustadores del pensamiento. Siempre hay un número eternamente para todos. Este don de sí mismo a sus criaturas crea una ilimitada, casi inconcebible posibilidad futura de existencias progresivas y sucesivas para estos mortales divinamente dotados. Y esta pródiga, es decir, derrochadora distribución de sí mismo en forma de estas entidades espirituales administradoras, de ninguna manera disminuye la sabiduría y la perfección de verdad y conocimiento que reposan en la persona del Padre omnisciente, omnisapiente y omnipotente. Para los mortales del tiempo hay un futuro, pero Dios habita la eternidad. Aunque provengo de muy cerca de la morada misma de la deidad, no puedo presumir de hablar con perfección de entendimiento respecto a la infinidad de muchos de los atributos divinos. Me llama la atención esto aquí. Tan solo la infinidad de mente puede comprender plenamente la infinidad de existencia y la eternidad de acción. El hombre mortal no puede, de ninguna manera, conocer la infinitud del Padre Celestial. La mente finita no puede pensar a través de semejante verdad o hecho absoluto. Pero este mismo ser humano finito puede realmente sentir, literalmente experimentar el impacto pleno y no disminuido de ese amor infinito del Padre. Al Padre lo podemos experimentar. En verdad se puede experimentar ese amor. Aunque la calidad de la experiencia es ilimitada, la cantidad de tal experiencia está estrictamente limitada por la capacidad humana de receptividad espiritual y por la capacidad asociada de devolverle el amor al Padre. Somos nosotros los que ponemos ese límite.
La apreciación finita de cualidades infinitas trasciende con mucho las capacidades lógicamente limitadas de la criatura, debido al hecho de que el hombre mortal está hecho a imagen de Dios, vive dentro de él un fragmento de la infinidad. Por consiguiente, el más próximo y más querido acceso a Dios es a través del amor, porque Dios es amor. Y toda la tan singular relación es una experiencia real en la sociología cósmica, la relación creador-criatura, el afecto de padre a hijo. ¿Algún comentario? Sí, Jaime, Pepe. Gracias. Un pequeño y breve comentario, porque este párrafo nos habla de que Dios no tiene límites. Dios es infinito. Dios es eterno. Nosotros somos finitos. Nuestra mente es incapaz de comprender a Dios, pero sí podemos sentir a Dios. Podemos experimentar su presencia dentro de nosotros. Podemos experimentar el amor de Dios. Podemos apreciar las cualidades divinas que son la verdad, la belleza y la bondad. Eso nos basta y nos sobra como seres finitos para conocer a Dios y sentirlo con absoluta certeza. Desgraciadamente, el descubrimiento de Dios dentro de nosotros es un acto puramente personal, es intransferible. No podemos convencer a nadie con los hechos que sucedieron para que nosotros conociéramos a Dios. Ese es un problema, pero bueno, haciendo la voluntad de Dios, suponemos que daremos algún fruto de espíritu que atraiga a otras personas que estén acercándose a llegar a esa verdad, a comprobar esa verdad y a vivir con Dios. Gracias, eso era todo. Gracias, gracias, Pepe. Gildardo. Espérate, Juan Alberto, creo que iba a decir algo. Pero él volvió y bajó la mano. Juan Alberto. Sí, qué pena. Es que simplemente era para decir que yo cómo puedo conocer realmente el amor, porque pues, esa es la discusión que tengo yo. Si el amor mío es de una mente finita y el amor del Padre, el amor de Dios es de una mente infinita, ahí yo cómo realmente puedo llegar a conocer el amor, o sea, realmente cómo lo veo, como una decisión o un sentimiento mío humano, una limitante, o cómo es. Bueno, primeramente está la sensación que lo lleva a uno a la acción de ministrar, de servir a cualquier ser que nos rodee. Y entonces ese es el amor, claro, desde el punto de vista humano nuestro aquí, nunca en el mismo nivel. Yo siempre me he hecho esa pregunta, la forma que Dios tiene de amar tiene que ser muy diferente a la forma como nosotros amamos. A veces nosotros amamos de manera egoísta. Siempre se ha dicho por ahí que el amor más maravilloso que hay en este planeta es el amor de una madre por sus hijos, pero aún ese amor es egoísta porque es por sus hijos. Los hijos de la vecina, allá ellos, son mis hijos. Y entonces ese amor no, así no sirve, tiene que ampliarse. Ese amor no solamente es por sus hijos, por cualquier niño, por cualquier ser humano, por cualquier persona. Y eso requiere pues tiempo y práctica, eso no es así tan fácil. Eso es pues mi opinión personal, ¿no? Y si alguien quiere abordar al respecto, pues. Pero entonces antes, permítame Gildardo, diga Gildardo lo que iba a decir. Sí, yo quería decir lo siguiente. A pesar de este mundo ser tan, pues, de ver este mundo tan desastroso que vivimos, donde parece que imperara la maldad, la verdad es que el amor está ahí. Y aquí queda totalmente este mensaje esperanzador, porque este mundo y el universo están llenos de Dios, están llenos de amor. Eso quería aportar. Gracias, Gildardo. Arturo. Gracias, Carlos.
Sí, yo respondiéndole a nuestro hermano Juan, yo lo que quería comentarle es que nosotros somos reflejos del Padre y del Hijo Eterno. De esos reflejos tenemos los atributos del mandato que dicen, cuando el Padre y el Hijo dicen, hagamos al hombre mortal a nuestra imagen y semejanza. Dentro de esos atributos que tenemos, sabemos que tenemos la personalidad y el ajustador del pensamiento por parte del Padre, tenemos la mente por parte del Espíritu Infinito y tenemos la atracción de gravedad por parte del Hijo Eterno. Pero también tenemos el atributo del amor y otras cosas dentro del reflejo. Entonces, si nosotros somos reflejos de eso, que esa es la imagen que ellos heredaron de nosotros, no una imagen física, manifestamos un amor, obviamente como dice Carlos, no es un amor supremo, ni siquiera es un amor cerca de lo espiritual, pero tenemos ese don divino para demostrar amor. Si los animales dentro de nuestro plano material manifiestan amor, nosotros también lo podemos manifestar. Obviamente tenemos que aprender a manifestarlo de una forma correcta. Yo lo que digo cuando Jesús dijo a sus discípulos en la última cena que se amen los unos a los otros como yo lo he amado, él se refería que no nos amáramos como hermanos, sino que amáramos a nuestros hermanos como si nosotros fuéramos sus padres, con ese amor incondicional, donde un padre, aunque el hijo se porte mal, haga algo de aberración o cualquier otra cosa, nosotros siempre vamos a amarlo. Y ese es el amor que nos están pidiendo, hermano. Espero que te haya servido lo que te acabo de manifestar. Gracias. Gracias, Arturo. ¿Quién otro desea comentar? Si no, para continuar con Jaime. Continuemos. Quinto, la ley suprema del Padre. En su contacto con las creaciones post-Jabona, el Padre Universal no ejerce su infinito poder y su autoridad final por transmisión directa, sino más bien a través de sus hijos y las personalidades subordinadas de estos. Y Dios hace todo esto por su libre voluntad. Todos y cada uno de los poderes delegados, si surgiera la ocasión y si fuese la elección de la mente divina, pueden ser ejercidos directamente, pero como norma, tal acción solo tiene lugar como resultado del fracaso de la personalidad delegada en cumplir la encomienda divina. En tales ocasiones y frente a tal incumplimiento y dentro de los límites de la reserva del poder y potencial divinos, el Padre actúa independientemente y de acuerdo con los mandatos de su propia elección, y esa elección es siempre de infalible perfección e infinita sabiduría. El Padre gobierna a través de sus hijos, descendiendo a través de la organización del universo. Existe una cadena ininterrumpida de gobernantes que remata en los príncipes planetarios, quienes dirigen los destinos de las esferas evolutivas de los vastos dominios del Padre. No es mera expresión poética la que exclama: del Señor es la tierra y su plenitud. Él hace y deshace monarcas. Los altísimos, que son los altísimos de la constelación, gobiernan los reinos de los hombres. En los asuntos del corazón de los hombres, puede que el Padre Universal no siempre obtenga lo que quiere, pero en la conducta y destino de un planeta, el plan divino prevalece. El propósito eterno de la sabiduría y el amor triunfan. Jesús dijo: mi Padre, que me los otorgó, es el más grande de todos, y nadie podrá arrebatarlos de la mano de mi Padre. Al vislumbrar las múltiples obras de Dios y contemplar la inmensidad asombrosa de la creación casi ilimitada de Dios, podéis vacilar en vuestro concepto de su primacía, pero no debéis vacilar en aceptarle como firme y sempiternamente entronizado en el centro paradisíaco de todas las cosas y como Padre benéfico de todos los seres inteligentes. No hay sino un Dios Padre de todos, que está por encima de todos y en todo. Y Él es antes de todas las cosas y en Él radican todas las cosas. Las incertidumbres de la vida y las vicisitudes de la existencia no contradicen de ningún modo el concepto de la soberanía universal de Dios. Toda vida de la criatura evolutiva está acechada por ciertas inevitabilidades. Considerad lo siguiente: ¿es el valor la fuerza del carácter deseable?
Si es así, el hombre debe criarse en un ambiente que requiere el enfrentamiento con dificultades y la reacción a los desencantos. ¿Es el altruismo, el servicio a los semejantes deseable? Entonces, la experiencia de vida debe proporcionarlos el encuentro con situaciones de desigualdad social. ¿Es la esperanza, la magnitud de la confianza deseable? Entonces, la existencia humana debe enfrentarse constantemente con inseguridades e incertidumbres recurrentes. ¿Es la fe, la suprema afirmación del pensamiento humano deseable? Entonces, la mente del hombre debe hallarse en esa dificultad problemática donde siempre sabe menos de lo que puede creer. ¿Es el amor a la verdad y la disposición de ir donde quiera éste conduzca deseable? Entonces el hombre debe crecer en un mundo donde el error está presente y la falsedad es siempre posible. ¿Es el idealismo el concepto que más se acerca a lo divino deseable? Entonces el hombre debe luchar en un ambiente de bondad, bellezas relativas y en un ambiente que estimule el anhelo incontenible de cosas mejores. ¿Es la lealtad, la devoción al deber más alto deseable? Entonces el hombre debe proceder rodeado por las posibilidades de traición, deserción. El valor de la devoción al deber consiste en el peligro implícito de incumplimiento. ¿Es la falta de egoísmo, el espíritu de olvido de sí mismo deseable? Entonces el hombre mortal debe vivir cara a cara con el incesante clamor de un yo inescapable que exige reconocimiento y honor. El hombre no puede elegir dinámicamente la vida divina si no existe una vida del yo a la que renunciar. El hombre no podría nunca aferrarse a la salvación en la rectitud si no hubiese ningún mal potencial que exalte y diferencie el bien por contraste. ¿Es el placer, la satisfacción de la felicidad deseable? Entonces el hombre debe vivir en un mundo en el que la alternativa del dolor y la probabilidad del sufrimiento son posibilidades experienciales siempre presentes. En todo el universo, cada unidad se considera una parte del todo. La supervivencia de la parte depende de la cooperación con el plan y el propósito de todo, el deseo sincero y la disposición perfecta de hacer la divina voluntad del Padre. El único mundo evolutivo sin error, la posibilidad de un juicio necio, sería un mundo sin inteligencia libre. En el universo de Abona hay 1.000 millones de mundos perfectos con sus habitantes perfectos, pero el hombre evolutivo debe ser falible si ha de llegar a ser libre. La inteligencia libre e inexperta no puede de ninguna manera al principio ser uniformemente sabia. La posibilidad de un juicio erróneo, el mal, se convierte en pecado solo cuando la voluntad humana apoya conscientemente y adopta a sabiendas un juicio deliberadamente inmoral. La plena apreciación de la verdad, de la belleza y la bondad es inherente a la perfección del universo divino. Los habitantes de los mundos de Abona no requieren el potencial de niveles relativos de valor como estímulo para su elección. Tales seres perfectos pueden identificar y elegir el bien en ausencia de toda situación moral contrastante y que obliga a pensar. Pero todos esos seres perfectos son en naturaleza moral y estado espiritual, lo que son por virtud del hecho de su existencia. Han ganado un avance experiencial solamente dentro de su estado inherente. El hombre mortal incluso gana la situación de candidato a la ascensión por su propia fe y esperanza. Todo lo divino que la mente humana alcanza a comprender y el alma humana adquiere es un logro experiencial. Es una realidad de la experiencia personal, por lo tanto es una posición única en contraste con la bondad y rectitud inherentes a las personalidades de Abona que no yerran. Las criaturas de Abona son naturalmente valientes, pero no son valerosas en el sentido humano. De modo innato son dulces y consideradas, difícilmente altruistas a la manera humana. Aguardan ellas un futuro agradable, no con la esperanza de la manera exquisita, como confiar los mortales en las esferas evolutivas inciertas. Tienen fe en la estabilidad del universo, pero son completamente ajenos a la fe salvadora por la cual el hombre mortal asciende desde su condición animal hasta las puertas del paraíso. Aman la verdad, pero nada saben de sus cualidades redentoras para el alma. Son idealistas, pero así nacieron. Son completamente ignorantes del éxtasis de llegar a serlo por una elección vivificante. Son leales, pero nunca han experimentado la emoción de la devoción sincera e inteligente al deber frente a la tentación del incumplimiento. Son altruistas, pero no ganaron esos niveles de experiencia mediante la magnífica conquista de un yo beligerante. Disfrutan del placer, pero no comprenden la dulzura del placer al huir de la pena potencial.
comentarios. A ver, Arturo. Gracias, Jaime. Yo lo que aquí quiero comentar y quiero resaltar de las leyes supremas es que aquí no nos explica de manera tan sublime cómo funciona el mundo base a las leyes de Dios. Aquí nos explica de manera sublime esas preguntas para aquellos hermanos que no saben esto, que por qué Dios permite las violaciones, los asesinatos, las guerras, las pesadumbres a nivel planetario, etcétera, etcétera. Y aquí nos dice el por qué pasan esas situaciones. Obviamente nosotros podemos cambiar todas esas situaciones porque tenemos el libre albedrío y podemos cambiarlo si queremos seguir con el plan divino. Aquí nos lo explica de manera exacta y precisa cómo el plan divino funciona de manera exacta y precisa para nosotros mortales imperfectos, lograr obedecer ese mandato que es ser perfectos como Dios es perfecto. Dentro del nivel humano, como lo decía Flora hace ratito, porque también hasta ese ni siquiera entendemos la perfección. Creemos que nos da una ley divina de perfeccionamiento espiritual en el cual nunca vamos a lograr aquí. Realmente se refiere a un perfeccionamiento humano y así sucesivamente entre las vidas que vayamos tomando de crecimiento al paraíso. Gracias, es lo que quería comentar. Gracias, Arturo. Pepe. Gracias, Jaime. Aquí hay mucho para reflexionar. Cuando leí por primera vez esta sección del documento, me puse a pensar la ley suprema del Padre. ¿Y cuál es la ley suprema del Padre? Lo leía y lo releía hasta que llegué a esta conclusión. Bueno, es mi apreciación. En esta era universal, la era del gran universo, la era de los superuniversos del tiempo y el espacio en donde estamos nosotros viviendo, nuestra realidad, ¿no? La ley suprema del Padre es la incertidumbre. A diferencia de los seres de Abona, que se crearon perfectos, en el instante en que se eterniza la presencia del Espíritu Infinito, aparece Abona, con todos sus habitantes. Y ellos pues no experimentan nada, ya están hechos, perfectos. Pero nosotros estamos evolucionando. Nosotros fuimos creados desde lo más elemental para ir creciendo y evolucionando y irnos haciendo cada vez mejores y más perfectos en un camino de perfección que nos tiene seguramente ya diseñados nuestros ajustadores. Entonces, en este camino de perfección nos vamos a dar con las incertidumbres. Y por eso ese párrafo 355, que es maravilloso, cuando dice que para desarrollar valentía y fuerza de carácter es inevitable luchar contra las dificultades, ¿no? Y levantarse en los fracasos. O para ser altruista y servicial es inevitable que haya desigualdades sociales. O para tener confianza es inevitable enfrentarse a inseguridades. O para desarrollar la fe es inevitable aceptar lo que no se ve o no se conoce a ciencia cierta, entre comillas. Lo mismo con respecto al amor a la verdad, o para ser idealista o para ser leal hay que enfrentar deslealtades y traiciones. Es decir, esa es la ley que el Padre hace regir en esta era universal en donde estamos evolucionando. Y de esa forma, Dios comparte con nosotros esa experiencia que va a terminar en el Supremo. Gracias, eso es lo que quería decir. Gracias, Pepe. ¿Algún otro comentario? Ok, entonces, doña Flor. Micrófono. Ahora me dicen si la ven. Ya. Aquí. La primacía del Padre. Con altruismo divino y consumada generosidad,
El Padre Universal se despoja de autoridad y delega poder, pero siempre sigue siendo fundamental. Su mano descansa sobre la palanca poderosa de las circunstancias de los dominios universales. Se ha reservado todas las decisiones finales y esgrime infaliblemente el cetro todopoderoso del veto de su eterno propósito con autoridad indiscutible sobre el bienestar y destino de la vasta creación vibrante y siempre girante. Y el siguiente párrafo es bien interesante. Nos dicen, la soberanía de Dios es ilimitada. Es el acto fundamental de toda la creación. Para los que les gusta la ciencia, esto me gusta. Dice, el universo no era inevitable. El universo no es un accidente, ni existe por sí mismo. El universo es una obra de la creación y por lo tanto está completamente sujeto a la voluntad del creador. Bien, asumo que a muchos de ustedes les gusta la ciencia. La invitación para la sesión de hoy, la imagen que vieron, esa imagen justamente hace eco a esta línea que acabamos de leer, de que el universo no es un accidente ni existe por sí mismo, que es una obra de la creación y sujeto a la voluntad del creador. Bien, y así es. Detrás de todo se manifiesta la voluntad del creador. Los universos y la vida que en ellos habita se han formado de manera pensada, ordenada e inclusive en gran medida diseñados. Por ejemplo, muchas de las nebulosas son originadas y de ellas nacen soles, como el nuestro, por ejemplo, que ya vamos a hablar en detalle de eso en otro momento. Bueno, sin duda nuestros científicos han avanzado y es algo muy loable en sus planteamientos para tratar de explicar un posible origen del universo. Han desarrollado un proceso de evolución, pero sin considerar que Dios, en coordinación con los demás seres por él creados, emplea la evolución como técnica, como una técnica para el desarrollo y expansión de su vasta creación. Y ustedes dirán, ¿y qué tiene que ver todo eso, no? Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Para expresar y que empecemos a pensar en nuestra mente de un modo diferente el origen de todo. Expresar que cuando nuestros científicos plantearon una explosión original, todos sabemos cuál es, como origen, en mi opinión personal, dejan a un lado la ingeniería, el diseño e inclusive diseño matemático, que da como resultado la belleza y una sublime simetría, que nuevamente en mi opinión, que no puede prevenir simplemente de la derivación originada de una posible explosión en el pasado. Como veremos más adelante, Dios crea personalidades y seres que de manera ordenada y con propósito manipulan e inician los procesos sobre los cuales las proyecciones derivarán en mutaciones o cambios que dan como resultado, que dan resultados planeados y evolucionarios. Y para apoyar esta idea, haciendo eco a lo que dice aquí, que el universo no es un accidente ni existe por sí mismo, quiero que observen el siguiente cuadro. Y bueno, después, como dice Jaime, ustedes saquen sus propias conclusiones, pero quiero que vean esto porque creo que todo esto, todo este cuadrito, manifiesta de algún modo lo que es, y déjenme, no sé si lo voy a hacer un poquito más grande, no sé si se puede. Observen ustedes esto, todo esto, muchas de las imágenes, bueno, son lo que nos rodea. ¿Ven ustedes un diseño aquí? ¿Ven ustedes una mente detrás de todo esto? ¿Ven ustedes simetría? ¿Ven ustedes una matemática detrás? Para las mentes científicas, para quienes les gusta la ciencia, esa teoría de la explosión original que dio origen a todo, creo que ligeramente modifica un poquito cuando nosotros observamos a esto. Porque en realidad lo que es la creación, lo que el Padre nos ha dado a nosotros para convivir con nosotros, y esto es nada más una parte, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de lo que hay en este planeta, pero imagínense la posibilidad de lo que hay en el universo total. Todo esto es producto de un diseño perfectamente planeado y llevado a cabo por seres inteligentes bajo la dirección de Dios. Invito a los que tienen mente científica, que les gusta, porque me encanta también, a que empecemos a visualizar a Dios cuando es la parte creativa como algo más. Y quizá podemos influir eventualmente en que nuestros científicos también empiecen a ver a Dios como el origen
bajo el contexto de lo que ahora en el libro Durantia nos quieren expresar. Bien, la voluntad de Dios es verdad divina, es amor viviente y volvemos al amor. Por consiguiente, las creaciones en vías de perfeccionamiento y los universos evolutivos se caracterizan, y aquí vamos a todo lo que dijo Jaime antes, que es factible, todo lo que hemos comentado, se caracterizan por bondad, que es acercamiento a la divinidad, y maldad potencial, que es alejamiento de la divinidad. Toda filosofía religiosa tarde o temprano llega al concepto de la ley unificada del universo, de un solo Dios. Las causas del universo no pueden ser más bajas que los efectos del universo. La fuente del caudal de la vida universal y de la mente cósmica debe estar por encima del nivel de su manifestación. No se puede explicar coherentemente a la mente humana en términos de las órdenes más bajas de existencia. Solo puede comprenderse completamente la mente del hombre mediante el reconocimiento de la realidad de órdenes superiores de pensamiento y voluntad deliberada. El hombre, como ser moral, es inexplicable a menos que se reconozca la realidad del Padre Universal. O sea, el hombre como ser moral solo se puede explicar a través del reconocimiento de la realidad del Padre Universal. El filósofo mecanicista profesa rechazar la idea de una voluntad universal y soberana. Esa misma voluntad soberana cuya actividad en la elaboración de las leyes universales él reverencia tan profundamente. Y aquí viene lo contrastante. ¿Qué homenaje inconsciente rinde el mecanicista, o sea, el científico, al creador de la ley cuando concibe que tales leyes actúan y se explican por sí solas? Es un gran error humanizar a Dios, excepto en el concepto del ajustador del pensamiento residente. Pero aún eso no es tan tonto como lo de mecanizar completamente la idea de la primera fuente y centro. Y aquí volvemos a la pregunta que hace ratito también Pilar sugirió. Dice, ¿sufre el Padre del Paraíso? Y además me encanta la humildad con que los reveladores aceptan que tampoco lo saben. Pero bueno, dice este revelador, dice, yo no lo sé. Los hijos creadores ciertamente pueden sufrir y a veces sufren como sufren los mortales. El Hijo Eterno y el Espíritu Infinito sufren en un sentido modificado. Pienso que el Padre Universal sufre, pero no puedo entender cómo. ¿Acaso mediante el circuito de la personalidad o a través de la individualidad de los ajustadores del pensamiento y otros dones de su naturaleza eterna? Él ha dicho de las razas mortales, en todas vuestras aflicciones yo soy afligido. Él, incuestionablemente, experimenta una comprensión paternal y compasiva. Puede realmente sufrir, pero la naturaleza de ello no lo entiendo. Y Pilar, yo no sé si esto puede contestar también. Nosotros podemos entender cómo se sufre bajo el contexto humano, pero cómo sufre él, o igual que el amor. Entendemos cómo entendemos el amor nosotros desde nuestra perspectiva de lo que conocemos el amor, pero los reveladores dicen que lo que nosotros conocemos como amor verdaderamente no es lo que es allá arriba, ¿no? Luego dice, el gobernante eterno e infinito del universo, de los universos, es poder, forma, energía, proceso, modelo original, principio, presencia y realidad idealizada. Pero es más, fíjense qué lindo, es más, es personal, ejerce una voluntad soberana, experimenta autoconciencia de su divinidad, ejecuta los mandatos de una mente creadora, persigue la satisfacción de la realización de un propósito eterno y nuevamente manifiesta amor y afecto paterno por sus hijos universales. El amor paterno puede ser el más incondicional de todos que hay, paterno o materno. Quizá hay una diferencia entre materno y paterno, pero no vamos a entrar en detalles porque las mamás, bueno, vamos a dejarlo en paterno. Se puede comprender mejor todos estos rasgos personales del Padre. Y esto es importante, observándolos tal como fueron revelados en la vida encarnada de Micael, vuestro Hijo Creador, mientras permaneció encarnado en Urantia. Y ahorita que hablaban de la forma de amor, nuestro Jesús nos mostró, y claro, nos puso la barrera muy alta, pero nos mostró una forma de amor que no conocíamos. Él mismo, cuando estaba en la cruz o cuando le estaban lastimando ya en la etapa final, sentía amor por aquellos que le estaban lastimando. Cualquiera de nosotros hubiera
sentido coraje y ganas de venganza, pero él sentía amor por ellos, entendía que bajo su condición no entendían de qué se trataba, y dentro de ese contexto él sentía amor por ellos. Jesús es nuestra mejor inspiración para entender lo que es el amor. Bueno, Dios el Padre ama a los hombres, Dios el Hijo sirve a los hombres, Dios el Espíritu inspira a los hijos del universo a la aventura siempre ascendente de encontrar a Dios el Padre por los caminos ordenados por Dios, los hijos, a través del ministerio de la gracia de Dios el Espíritu. Esto nos lo dictó un consejero que nos dice, siendo el consejero divino asignado a la presentación de la revelación del Padre Universal, he continuado con esta declaración de los atributos de la deidad. Es fascinante este documento. Y bueno, este documento fue elaborado por Carlos García, Jaime Rey Albornoz, Paulita Padilla y una servidora. Poder compartir. Eventualmente conocer lo que es el amor. Hay una definición que dice, el amor es el deseo de hacer el bien a los demás. Y hay otra parte donde manifiestan el amor como algo que se puede dar de dos formas. Una de manera innata que surge, ¿no? Yo no sé, la química, la interacción, etc. Otra, voy a buscar la frase y la voy a compartir en el chat, cuando dicen que cuando nos ponemos en los zapatos de otra persona y empezamos a entender sus motivos y sus razones, empieza a haber se empieza a limar ese límite que hay. Y entonces, cuando empezamos a entender sus razones y ponernos en sus zapatos o en su lugar, empezamos a captar su perspectiva y eventualmente eso y la aceptación de su perspectiva puede llegar a desarrollarse en amor, cuando hay aceptación. Es muy bonita esa definición que hay. La voy a buscar para compartirla. Quizá el amor surge de manera natural, pero también al principio puede ser un poquito intelectual, porque tú decides aceptar a la otra persona o no, y eso es un tema intelectual. Pero bueno, a lo largo del libro vamos a seguir discutiendo el tema, que es lindísimo y es interesantísimo. ¿Comentarios? Mari Mabel, anda. No tenía el gusto. Adelante, Mari Mabel. Buenas noches, soy de Lima, Perú, es mi primera participación en el grupo en directo. Quería hacer en todo caso quiero manifestar una duda, una pregunta, o en todo caso una afirmación, a ver si ustedes me ayudan, ¿no? Entendiendo de que nosotros somos seres finitos y en nuestra finitud tenemos la manifestación del amor, por ejemplo, va a tener que tener un límite porque no comprendemos ese amor tan grande que nos manifiesta el Padre, ¿no? Entonces, en esa condición, hagamos los esfuerzos que podamos hacer, vamos a tener un techo, ¿no? Y entonces, de eso tenemos que tener conciencia, de que en esta vida, en este plano, vamos a tener un límite. ¿Quiero entender eso? ¿Es correcto? Bueno, sí, o sea, el grado de perfección, el grado de amor, todo eso va a ser bajo nuestro contexto humano. Mas, sin embargo, Jesús nos mostró una forma de amar bien incondicional que yo creo que si todos los seres humanos manifestáramos esa forma de actitud como Él amó, la verdad lograríamos muchísimo y lograríamos hacer un mundo casi perfecto bajo el contexto evolucionario de una esfera de tiempo y espacio. Claro, sí, entender el amor como nace de Dios, definitivamente, y los mismos reveladores lo dicen, tenemos que esperar a llegar allá para entenderlo bajo ese contexto. Pero eso no quita que bajo nuestra perspectiva de hoy podamos dar lo mejor o tratar de entender o buscar el óptimo, la excelencia en esa forma de sentirlo. Ojo, no digo que sea fácil, ¿eh? No creo que debe ser fácil, pero al menos la intención sí debe de contar, de buscar esa intención. Pero sí, tenemos un techo. Además, ¿sabes qué, Mabel? Nos pusieron la barrera demasiado alta, francamente. Sí, definitivamente. Lo que Jesús hizo, wow. Sí, bueno, muchas gracias. Él es Él. Adelante, Rafael. Bueno, yo quisiera salir en defensa de mis compañeros científicos. Sabía que alguien iba a saltar. Sí. Adelante.
Porque normalmente se tiene pensado que los científicos, estamos en contra de los científicos porque ellos piensan, no son ateos, pero no, en realidad el 70% de los científicos a nivel mundial son creyentes. Solo que no nada más son creyentes, sino creen en la vida en otros planetas. O sea, cosas que son ciertas. Pero con esto de la corrección política yo creo que la inventaron los científicos. O sea, ellos internamente en su pequeño núcleo profesional, está veladísimo. O sea, no es posible que tú creas en Dios. No. Pero sin embargo, de manera velada, con una estadística que se ha hecho, el 70 o un poquito más son creyentes. También quiero traer a mención un libro que yo leí que se llama ¿Por qué la ciencia no refuta a Dios? Y es fascinante, es un libro delgadito, muy bonito, muy fácil de leer para cualquier persona. Y ahí hay un científico, creo que es hindú, que relata los detalles maravillosos, como esa imagen que nos pusiste ahí, donde están las cebollas, los gatos, la simetría de las iguanas, en fin, todo eso de las estrellas. Todos esos datos los enumera de una manera formidable y narra precisamente, trae a colación a Richard Dawkins. Richard Dawkins fue el que inventó la palabra meme, que tanto traemos por las redes sociales actualmente, y él hizo una aportación científica impresionante a nivel internacional, hablando del gen egoísta. Para él no somos seres humanos, la partícula realmente inteligente son los genes, según él, ¿no? Bueno, y él se ha erigido como el ateo, o sea, la representación del ateísmo científico a nivel internacional. No sé quién él se ha erigido por mandato propio, él. Y curiosamente no supo, en una entrevista no supo, él como es biólogo de profesión, dice que toda la perfección que vemos en el universo es resultado de la evolución, que la teoría de la evolución explica todo, que si le damos tiempo al universo para que evolucione, efectivamente la supervivencia del más apto. Y resulta que otro de los colegas científicos le dijo, bueno, yo entiendo que la teoría de la evolución dice que sobrevive el más apto, el que más rápido se adapta. Dígame usted, y me acordé, yo no iba a participar, pero me acordé por la imagen que publicaste ahorita, Flor. Aparece un pavo real en la imagen. Y él precisamente le digo, a ver, dígame usted, el pavo real, torpe, qué cazador, ni qué, todo mundo se lo quiere comer. Está con esas plumas que son, que no puede ni correr. Entonces, ¿de dónde? ¿De dónde sale esa? Ese es el ejemplo de un animal que no está adaptado. ¿Por qué sobrevive? Y otra, hay elementos, o sea, hay comportamientos muy extraños en la naturaleza y que se pueden filmar. Los biólogos y los zoólogos los filman. O sea, tigres salvando cervatillos, osos sacando del agua a pajaritos que se están ahogando, monos de diferentes tribus salvándose entre ellos, castores trabajando en conjunto para salvar a una comunidad de tortugas. O sea, todas esas manifestaciones de algo que la teoría de la evolución no puede explicar, que se llama altruismo. Y ya, se quedó calladísimo. Entonces, pues sí, está genial. Quería yo comentarles esa parte, y si pueden conseguir, se llama ¿Por qué la ciencia no refuta a Dios? Es un libro muy, muy bonito. No, qué bueno, gracias, Rafael. Y además, mira, lo que busco con eso te voy a decir.
tenemos que incluir a Dios en todos los planes. Y sí, tienes toda la razón, muchos científicos llega un momento en que no pueden ir más allá sin tener que pensar en Dios. El mismo Einstein tuvo que aceptarlo. Aunque no podía comprobarlo, tuvo que aceptarlo. Pero actualmente se divide en ciencia y pseudociencia. Y todo lo que tiene que ver con religión va al lado de pseudociencia. Ahora, un detalle bien curioso. Dios usa justamente la técnica de la evolución para la expansión de su gran creación. Es curioso. Lo que el mecanista está aceptando como evolución, como válido, es justamente lo que Dios usa para eso. Y claro, con el tiempo se va a ir viendo y va a ir saliendo. Y para todo hay un equilibrio. Hay unos animales que son buenos para una cosa, otros que son para otra. Pero si ponemos el contexto general, la belleza rebasa por mucho lo que puede estar chistoso, ¿no? Ahora, un detalle bien curioso, me llama mucho la atención cuando alguien dice que es ateo. Yo no estoy todavía tan convencida de que un ateo no crea en Dios. Y te voy a decir mi razón. Para que tú niegues algo, tienes que darle una existencia, porque si no, ¿cómo niegas algo? Yo te voy a poner un ejemplo. Aquí tengo un celular, ¿ok? ¿Tú ves el celular? Sí. Bueno, yo te puedo decir, este celular no existe. ¿Me lo creerías? Para que yo diga que no existe, tengo que decir este celular. En el momento que yo digo este celular, ya le estoy dando vida al celular. Para después decir que no existe, entonces es una contradicción. Para mí, los que dicen soy ateo, me quedan dudas su afirmación. Así es. Pero bueno, no, lo que quiero es que poco a poco empecemos a involucrar a Dios con la parte científica, porque en realidad Él es la fuente de todo. Y en el momento en que entendemos la maravilla de la naturaleza, definitivamente, y nuestros científicos van a ir para allá, te vamos a dar cabida. Pero nosotros estamos compartiendo el libro Durantia. Qué mejor que nosotros tengamos esos pequeños elementos para poder compartir a otros científicos y de buenas de primeras digan, oye, es cierto, ¿verdad? No, pues sí. Claro. Y lo logramos, ¿no? Así es. Así es. Qué gusto tenerte aquí. Gracias. Por la sugerencia. Perdón. Arturo, ¿ibas a hablar algo? No sé cómo andamos de tiempo. Algo rápido, porque ya vi que ya nos queda corto el tiempo. Sí, lo que yo quería manifestarles es primero, por ejemplo, decir al hermano Rafael que salió hace unos meses un artículo de la NASA, donde la comunidad científica de la NASA ya acepta a Dios, ya dice que existe Dios. Ahí se los dejo como tarea. Quien quiera investigar en la NASA está la publicación y vean lo que dicen acerca de eso. Y bueno, en mi parte muy personal, yo lo que les quería comentar, definitivamente Dios es una persona científica, puramente científica, porque usa matemáticas, usa ciencia, usa química, biología, todo lo que nosotros ignoramos porque no hemos descubierto, creemos que es magia, pero es mal llamado magia, no ciencia lo que usa Dios para hacer de su obra lo que ya conocemos. Yo en mi mente, incluso mucho antes de descubrir el libro Durantia, yo sabía en mi interior que Dios debería de usar eso para hacer lo que tú acabas de poner en imágenes. Simplemente la belleza de cada imagen habla por sí sola. Cuestiones matemáticas, simetrías perfectas, funcionamiento perfecto, el cuerpo humano, que para mí es la admiración más grande de la creación. Un cuerpo, a lo mejor en nuestra mente, nuestro intelecto no es perfecto, nuestro pensamiento no es perfecto, pero el funcionamiento interno de nuestro cuerpo y la programación, siendo yo ingeniero de sistemas y sé de programación, el programar el ADN para que dentro de ese ADN y de todos los seres vivientes se vaya de una célula, salga lo que tiene que salir para cada ser viviente, obviamente nuestro cuerpo humano, tuvo que haber programación. Si no, ¿de dónde saldría? Yo dudo que sea meramente casualidad. Eso es definitivo. Eso es dentro de mi interior y fuera del libro Durantia. Y yo explicando el libro Durantia, le digo que a los nuevos lectores, digo, el libro Durantia va con la ciencia y la teología de la mano. Van juntos. Es como lo explico yo. Gracias. Gracias, Arturo. Y además, la palabra evolución es totalmente aplicable no solamente a la materia, a la biología, sino que evolución moral, evolución ética, evolución espiritual. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Sino evolucionar en nuestro contexto espiritual.
Entonces, bueno, para no extenderme, porque, como digo, puedo hablar horas sobre el tema y me encanta además, pero el tiempo está acabando, le voy a pasar la palabra a don Jaime Rey y cierro mi micrófono. Gracias, Flor, gracias a todos por su participación. Luisito, gracias por estar aquí presente y por favor cuídate que me tienen nervioso de tenerte ahí sentado tanto tiempo. No sé si eso te va a ayudar para tu recuperación. O sea que hágame el favor y va y se acuesta, hermano, ya es justo. Sí. No abuses de la bondad y el amor de nuestro Padre. Tienes Todo que está en cuidarte. orden, todo está en orden. Bueno, ok, nos alegramos muchísimo por tu presencia y por ver esa recuperación tan maravillosa. Les agradezco a todos por sus oraciones y no dejemos de orar porque este hombre todavía tiene que recuperarse un buen tiempo. Es una incapacidad, una cirugía complicada. Entonces, les agradezco muchísimo tu tiempo y bueno, ha sido un placer tenerlos acá. Nos vemos, si Dios quiere, dentro de 8 días y como siempre trataremos de subir la clase esta misma noche.